Bueno, primera clase virtual que podemos hacer a través de YouTube, ¿sí? Para segundo año, ¿sí? De los chicos del Juan 23. Ya estamos por el día 13, 14, 28, 57 de la cuarentena. La verdad que ya he perdido completamente el registro. No sé ni en qué mundo, ni en qué país estamos. Así que bueno, vamos a igual a ponerle buena onda al asunto. Así que bueno, en la página 13 o 14 más o menos del apunte, para aquellos que lo tienen, ¿sí? Empezamos a abordar uno de los temas que va a ser fundamentales en todo el año, que es el tema de los aspectos, ¿sí? Fíjense aquí explicados, mostrados en un círculo y también pintados, como indica el apunte, ¿sí? Y empecemos a explicar qué es lo que es esto de los aspectos. Básicamente pensemos lo siguiente. Cuando tenemos que analizar una sociedad, ya, por ejemplo, no sé, los egipcios, o los aztecas, o los incas, o los romanos, del pasado, cosas que vamos a ver durante nuestra materia, o bien la sociedad argentina hoy, cualquier sociedad que queramos analizar, podemos dividir sus aspectos, ¿sí? Sus dimensiones, ¿tá? En diferentes, bueno, justamente la valga la redundancia, aspectos, ¿sí? Elementos o partes de la realidad, esos son los aspectos, son elementos de la realidad, ¿sí? En la cual nosotros dividimos para poder entenderla mejor, ¿sí? Fíjense, aquí he puesto tres conclusiones muy simples, pero fundamentales para entender el tema, que son, primero, dividimos a las culturas en aspectos para poder analizarlas fácil y profundamente, ¿sí? Para poder entender con profundidad qué sucede en la economía de, no sé, los egipcios, ¿sí? Cómo conseguían sus recursos, etcétera, etcétera. Y de esa manera poder relacionarlo con el aspecto político, cómo gobernaban allí, cómo se gobernaban los egipcios, quién mandaba en esa sociedad, quién tomaba las decisiones, etcétera, etcétera, cómo llegaba a ese puesto, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros dividimos a la cultura, que es el todo, en diferentes aspectos para poder estudiarla más detenida y fácilmente. Ahora bien, fíjense, todos los aspectos, punto 2, están interrelacionados entre sí, de manera que cualquier cambio en uno puede afectar a otro. Así, por ejemplo, voy a seguir con esto de los egipcios que me gustó. Los egipcios vivían en un paisaje bastante desértico, aspecto geográfico, y en ese desierto había un río que era el Nilo, seguimos el aspecto geográfico, que es el que proveía agua a los egipcios. Gracias al agua, justamente, tenían en las márgenes del Nilo, en los costados del Nilo, una tierra fértil que les permitía a ellos cultivar. Si un año había sequía y el Nilo daba muy poca crecida y daba muy poca agua, entonces iban a tener muchas menos cosechas, con lo cual, eso ya estamos hablando de aspecto económico, iba a generar una gran hambruna, ¿sí? Y sobre todo los más pobres, los sectores más pobres, iban a pasar hambre y se iban a quejar obviamente, y así el faraón que hubiera en ese momento, aspecto político, fíjense, ese faraón iba a estar complicado para poder gobernar porque iba a tener a la gente, ¿sí? A buena parte de los más pobres, pasando hambre, aspecto económico, debido a que no hubo una buena crecida, aspecto geográfico. Fíjense cómo hicimos esto acá. Un cambio en uno puede afectar a otro. Puede, a veces sí, a veces no, en este caso sí. Menos crecida, menos cosecha, más hambre, más dificultad para gobernar porque la gente sale a quejarse, obviamente, ¿sí? Bueno, es un ejemplo simple, rápido, para demostrar que están relacionados entre sí estos aspectos y que entre todos forman, punto 3, entre todos forman a la cultura, ¿sí? Vamos ahora a analizar más pormenorizadamente cada aspecto, a ver qué es lo que cada aspecto analiza y cómo reconocemos a cada aspecto. Así, vayamos, acá tengo todo el orden de los aspectos, ustedes también van a tener este PowerPoint en Edmodo, así que lo pueden bajar de allí. Aspectos religiosos. He puesto para cada aspecto un simple esquemita con algunas que otras cuestiones importantes de cada aspecto, ¿tá? Y sobre todo las preguntas claves para poder reconocer cuándo se está hablando de ese aspecto y cuándo no, ¿sí? Básicamente por eso hice estas de las preguntas claves, que son fundamentales para reconocer a los aspectos, ¿sí? Bueno, el aspecto religioso habla de las creencias de un pueblo,
de qué hay después de la vida después de la muerte, en el caso de que este pueblo crea que haya vida después de la muerte. Y cuando digo este pueblo me refiero a cualquier pueblo, cualquier sociedad. Venimos hablando de los egipcios, podemos hablar también de los aztecas, los incas, los romanos, los griegos, podemos hablar también de la Argentina del siglo XXI, ¿sí? O también, no sé, de Estados Unidos, de la sociedad que ustedes quieran, ¿sí? El análisis va a ser más o menos similar, ¿sí? Porque en todos los casos, repito, tenemos tecnología, aspecto político, económico, geográfico, social, etcétera, 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 ¿sí? Bien, sigamos aquí. Creencias, la vida después de la muerte, todo aquello que sea sobrenatural, ¿sí? Que no se puede explicar mediante la lógica, y todo aquello que esté relacionado con los dioses y deidades. ¿Sí? Deidades es cualquier figura, ¿sí? Sí, digamos, figura que tenga algún tipo de poder sobrenatural, ¿sí? Cualquier dios o deidad. Entonces, las preguntas claves que uno se tiene que hacer para darse cuenta si se está hablando o no en algún lugar sobre el aspecto religioso es: ¿en qué dioses creen los grupos humanos de cada sociedad? ¿Sí? ¿Cómo se relacionan esos dioses? ¿Sí? ¿Cómo se creó el mundo y el universo según su concepción? ¿Y cómo se relacionan con los muertos? Voy a detenerme 2 segunditos en la 3 y la 4. La 3 dice: ¿cómo se creó el mundo y el universo según su concepción? Bueno, se habrán dado cuenta que en muchas religiones se dice cómo se crea la humanidad, cómo se crea al hombre, la mujer, etcétera, cómo se crea el mundo, etcétera. Bueno, para los cristianos esto es Dios creó el mundo en 7 días, ¿sí? El primero creó el universo, después creó al hombre, después la mujer, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo no voy a ponerme a explicar bien ese proceso porque, bueno, mi clase no es de religión, es de historia, ¿sí? Pero bueno, interesa saber que cada religión tiene su manera, su explicación de la concepción, ¿sí? Por ejemplo, si mal no recuerdo, los mayas planteaban que el mundo fue creado 3 veces y que las 2 primeras falló hasta que la tercera ya salió bien, ¿sí? Según su concepción. Entonces, bueno, varía de cultura en cultura. Y después, ¿cómo se relacionan con los muertos? Esto es, entierran a los muertos, los creman, sí o no, los entierran con algún tipo de ajuar, es decir, con elementos, con utensilios, pensando que les van a ser útiles para la próxima vida, para la vida después, para la vida después de la muerte, o simplemente los entierran y nada más. Les hacen urnas, los entierran, los momifican o no los momifican, ¿sí? Es decir, si hacen momias o no hacen momias. Bueno, todo eso son preguntas claramente religiosas, ¿sí? Seguimos entonces. Aspecto estético, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente con el arte, con la música, las esculturas, las pinturas, ¿sí? Podré poner también acá artesanías, etcétera, etcétera, ¿sí? Básicamente hay que preguntarse qué tipo de arte tiene una sociedad determinada, ¿sí? Cómo representan sus vivencias, sus pensamientos y creencias en esa sociedad, ¿sí? Y cómo es su música, esculturas, pinturas y arquitectura, ¿sí? Porque la arquitectura, a ver, fíjense esta cuestión, me detengo un segundito. La forma en la cual construyen sus casas y sus edificios y etcétera, etcétera, no tiene que ver solamente con que el edificio tenga techo y que aguante a las personas, que aguante las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera. También tiene que ver con una cuestión estética. Fíjense que, no sé, la forma de las columnas de de los griegos, la forma de las columnas de los romanos y cosas así. No vamos a estudiar tan en detalle eso, porque no, otra vez, mi clase no es de arquitectura, pero hay que saber que la arquitectura en algún punto demuestra la cuestión estética y artística de una sociedad, ¿sí? Fíjense acá cómo representa sus vivencias, pensamientos y creencias en esa sociedad. Bueno, a ver, de más está decirlo que, por ejemplo, la música, ¿sí? Las letras de las canciones nos hablan de lo que nosotros vivimos, lo que pensamos, en lo que creemos, también las esculturas, también las pinturas y el arte en general, ¿sí? Hago un pequeño paréntesis aquí que quizá no sé, capaz que ustedes se han dado cuenta, capaz que no. A ver, 2 cuestiones. Por un lado, fíjense que yo aquí he pintado de un color diferente a cada aspecto y que ese color se va correspondiendo, ¿sí? Acá era azul religioso, hasta el azul acá, el estético era rosa, así está acá y así va a ser con todos los aspectos, ¿sí?
Básicamente porque podemos darle un color y diferenciarlo mejor. Eso primero. Y segundo, lo de las preguntas claves tiene que ver con que la tarea que van a tener que ustedes hacer después de ver este video es determinar en cada una de las frases de una serie de oraciones que les voy a dar allí, cuándo se habla del estético, cuándo se habla del religioso, cuándo del tecnológico, cuándo de geográfico, cuándo del económico, etcétera, 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 ¿sí? Bien. Continuemos. Habíamos hablado del estético, vamos ahora al tecnológico, ¿sí? Que básicamente gira en torno a las invenciones de una sociedad, los descubrimientos, las herramientas que utiliza o ha desarrollado y las investigaciones, ¿sí? Si se dedican o no, si han ido experimentando, analizando, descubriendo, si tienen algún grupo de personas dedicado específicamente a inventar herramientas y técnicas nuevas, ¿sí? Entonces las preguntas que podemos hacer para reconocer esto son muy simples. ¿Qué inventos, descubrimientos ha realizado determinada sociedad? ¿Sí? Otra vez, egipcios, incas, aztecas, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué tan importantes son las investigaciones en ella? ¿Sí? Si realmente se dedican con mucho énfasis, con muchas ganas a investigar, o los descubrimientos suceden casi por error, casi por azar, ¿sí? Y 3, ¿qué herramientas han desarrollado para facilitarse la vida? Fíjense que acá me detengo un segundito. Cuando hablamos de herramientas nos referimos a todo tipo de herramientas. Tecnología, chicos, no es solamente aquello que es lo más avanzado en una sociedad. A ver, para nosotros, para la sociedad argentina del siglo XXI, el celular es tecnología, pero también lo es un simple martillo, también lo es una lapicera, etcétera, porque también son herramientas que nos sirven para determinados fines, ¿sí? Después veremos qué tan avanzadas o qué tan atrasadas están esas herramientas, pero son un avance tecnológico en algún punto, ¿sí? Porque sirven para algo, básicamente, ¿está? Entonces, eso es fundamental, tener una perspectiva bien amplia de lo que es tecnología, que es básicamente todo aquello que hemos inventado, descubierto, lo que hemos investigado para solucionar algún tipo de necesidad en particular, ¿sí? Bien, sigamos. Aspecto de género. Y este es un aspecto muy fundamental en los días que corren en nuestra actualidad. ¿Por qué digo esto? Este aspecto hace unos 8 o 9 años atrás, cuando empecé a dar clases yo, la verdad es que uno lo explicaba en clase y pasaba desapercibido y uno le daba tanta importancia como, no sé, al estético, al tecnológico, etc. Y pasaba sin pena ni gloria. Hoy día, año 2020, 23 de marzo de 2020, es súper recontra discutido esto, ha ganado una actualidad, una importancia tan trascendental y se discute tanto en la televisión, en las redes sociales, en todos lados, que bueno, merece que nosotros también aquí le demos un espacio importante, ¿sí? Bueno, en principio verán que también la configuración del esquema que hice aquí, fíjense cómo están puestos los cuadraditos, los lobitos, es muy diferente de estos que son más elementales, porque aquí decidí desarrollar un poquito más. Primero, partamos por esta cuestión, ¿sí? El sexo es diferente del género y nosotros vamos a pensar el género. ¿A qué me refiero con esto? El sexo es todo aquello que tiene que ver con la biología, ¿sí? Lo que es ser macho o hembra, podemos decir entre comillas macho o hembra, en nuestra especie. Y esto lo van a ver, por supuesto, en la materia de biología. Allí van a ver todos los rasgos que son específicos de lo masculino y lo femenino desde el punto de vista biológico. Es decir, la barba, el crecimiento de los pechos, los órganos genitales, ¿sí? El pene, la vagina, etcétera, etcétera. Si esas cosas las van a ver ustedes en biología, aquí no nos vamos a detener en eso porque justamente hay una materia dedicada a eso y hay docentes que por supuesto saben mucho más que yo a la hora de hablar de ese tema. Ahora, eso es el sexo, eso es lo biológico. Después está el género, que es la forma en la cual nos enseñan, ¿sí? Nos enseña la familia, nos enseñan los amigos, nos enseñan los conocidos, nos enseña la sociedad en general a ser hombres o mujeres, ¿sí? Y eso tiene que ver con los roles de género,
Una pregunta clave aquí que ya mismo voy a anotar acá, ya mismo es: ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer en una sociedad? ¿Sí? Básicamente, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? O mejor dicho, ¿cuáles son los roles de género que hay que seguir? ¿A qué me refiero con roles de género? Por ejemplo, acá pongo un esquemita que encontré en internet que podríamos ampliar muchísimo, ¿sí? Uno diría hoy día que los hombres hacen trabajos como ser albañil, como ser juez, como ser médicos, ¿sí? Como ser arquitectos, ¿sí? Como ser bomberos, y podemos agregar policías, militares, etcétera. Muchísimos otros trabajos que, entre comillas, 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 son de hombres, ¿sí? Y otros trabajos que, comillas, 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 son de mujer, como jardinera, costurera, peluquera. Acá están pintándose las uñas y la cara, etcétera. Enfermera, bueno, jardinera de nuevo, maestra de jardín, etcétera. Y otras más que, otra vez, entre comillas, son de mujeres. En realidad, y ahí es donde yo quiero explicar bien esta cuestión. Nada es de hombres o de mujeres, sino que esto va cambiando. Por eso decimos que el género es cultural, porque cambia de cultura en cultura. No es lo mismo, no son lo mismos los comportamientos de hombre en nuestra sociedad que, no sé, en alguna sociedad árabe o musulmana, o que en una sociedad tipo asiática, etcétera, o de cómo se comportaban, no sé, cómo se comportan los hombres en Europa, etcétera, ¿sí? Y las mujeres también. Es histórico el género porque va cambiando con el tiempo, ¿sí? Fíjense, cuando hicimos esta investigación de los abuelos, de cómo salían, etcétera, y fíjense que los comportamientos de sus abuelos y abuelas han cambiado muchísimo en relación a lo que ustedes hacen cuando salen a bailar, etcétera, etcétera, porque lo que debe hacer un hombre o debe hacer una mujer, el comportamiento de un hombre, el comportamiento de una mujer, comillas, 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 va cambiando, ¿sí? Va cambiando. Hay muchas cosas que antes no se hacían que ahora sí, y viceversa. Para bien o para bien o para mal, qué sé yo. A ver, antes las mujeres no salían mucho a bailar y cosas así, y ahora salen mucho más. Por la misma razón, antes los hombres, por ejemplo, nos costaba muchísimo más expresar nuestros sentimientos y expresar que algo nos parecía tierno. Y ahora todos los varones somos fanáticos de los perritos, los gatitos, y compartimos esas cosas, etcétera. Bueno, en fin. Y eso no nos ha hecho ser menos hombres o menos masculinos, ¿sí? Y es social, el género es social, porque tiene que ver con lo que socialmente se acepta, ¿sí? A ver, esto que decía antes de lo histórico. Voy a dar un ejemplo totalmente personal. Cuando yo estaba en segundo año, allá por el año 2002, 2001, 2002 más o menos, entre los hombres no nos saludábamos con un beso en el cachete, ¿sí? Eso lo considerábamos que era femenino. Y si vos saludabas con un beso en el cachete a un amigo tuyo, y ya era menos hombre. Éramos muy prejuiciosos, éramos muy cerrados, sí, por supuesto que sí. Es cuestionable lo que hacíamos y pensábamos, sí, es cuestionable, seguro que sí. Y ahora uno puede, entre hombres, nos saludamos con un beso en el cachete y no pasa nada, no nos consideramos menos hombres. Y eso tiene que ver con que históricamente ha cambiado esa manera de vivir nuestro rol de género, ¿sí? Y segundo, porque ahora socialmente se acepta mucho más, nadie cuestiona eso. Antes, cuando yo estaba en segundo año, no podía usar ni loco una remera de color rosa porque automáticamente te consideraban que vos eras medio femenino, eras poco hombre, etcétera. Y hoy día, socialmente está mucho más aceptado, no hay ningún problema con que alguien use un varón use el color rosa. Si no pasa nada con eso. Bueno, han cambiado los tiempos, ha cambiado la sociedad. Y esto nos demuestra que el género es muy dinámico. Va cambiando de cultura en cultura, de momento en momento y de sociedad en sociedad. Asimismo pasa con la sexualidad, ¿sí? Quizás antes había
mucho más discriminación, por ejemplo, con los homosexuales, y ahora es mucho más aceptado que una persona sea homosexual. La verdad que quedan todavía gente que rechaza abiertamente a los homosexuales, pero bueno, en general está mucho más aceptado que una persona pueda elegir libremente, ¿sí?, ser heterosexual o ser homosexual. Por decir una sola dimensión de la sexualidad, que hay muchísimas, ¿no? Básicamente nosotros en la historia lo que vamos a estudiar es cómo cambian estos roles de género y la sexualidad de cultura en cultura y de momento en momento y de sociedad en sociedad, ¿sí? Partiendo de esta idea fundamental, el género va cambiando, lo que antes no se aceptaba ahora sí, ¿sí? Y lo que antes se aceptaba ahora puede que no, y lo que en una cultura se acepta en otra puede que no, y en una sociedad se acepta puede que después no se acepte, ¿sí? Esto, biológicamente, la humanidad mucho no ha cambiado, pero aquí, en términos de género, ha cambiado muchísimo, ¿sí? Ha cambiado muchísimo. Y las preguntas que nos vamos a hacer nosotros son, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer en una sociedad, vamos a agregar, determinada? ¿Sí? ¿Está? Determinada. Y después, ¿cómo se deben comportar hombres y mujeres en una sociedad determinada? ¿Sí? Esto de deben lo puse ahí precisamente en cursiva para indicar que, esto primero varía mucho y no quiero decir, y esto no se me entienda mal, no quiero decir que los hombres tienen que hacer este tipo de profesiones y las mujeres tienen que hacer esto. No, justamente ese uso y hasta casi abuso de comillas que planteamos en su momento es para indicar que esto es muy flexible, que es perfectamente posible ver hoy día un hombre cosiendo o un hombre hasta maquillándose o preocupándose por su estética, un maestro de jardín, por supuesto, y también podemos ver una mujer que sea jueza, una mujer que trabaje en la albañilería, una mujer bombero, y una mujer arquitecta y también médica, etcétera, etcétera. Podemos ver hombres y mujeres en múltiples actividades y roles de género, porque hoy en día, Argentina, siglo XXI, esto se ha hecho mucho más flexible, afortunadamente, dándonos a todos la libertad de elegir lo que nosotros querramos ser y comportando de la manera que nosotros elijamos comportarnos, ¿sí? Pero esa flexibilidad no siempre estuvo en la historia. En la historia no siempre las sociedades fueron flexibles y más bien fueron bastante más cerradas en torno a cómo deben comportarse los hombres y cómo deben comportarse las mujeres, ¿sí? Después, otra pregunta relacionada. ¿Cuáles son las actividades de hombres y cuáles son las de mujeres? Que es muy parecida a este que venimos analizando recién. Y por último, ¿existen desigualdades entre los géneros? ¿Sí? ¿Hay un género más beneficiado, más perjudicado? Y bueno, ahí entramos en otra cuestión que no quiero meterme de lleno ahora, pero lo vamos a analizar en la materia, que es cómo se construyen las desigualdades entre hombres y mujeres de manera histórica, ¿sí? Bueno, esto es un tema muy grande, muy interesante, hoy está discutido en todos lados, y me parece bien que se discuta porque todos estos temas así, esto y los que van a venir acá, etcétera, etcétera, se pueden discutir, está bien que se discuta, y cada vez que discutimos, en la medida de que lo hagamos respetuosamente y buscando ponernos en el lugar del otro y escuchar al otro, cualquier discusión es positiva, cualquier debate es positivo porque uno aprende del otro. En la medida que lo encaremos desde ese punto de vista, si encaramos el debate para ganarle al otro, para pegarle al otro, para agredirlo, insultarlo, claramente nadie gana ahí, no importa si estemos debatiendo cuestiones de género o tecnológicas o estéticas, no importa. Si debatimos mal, a los puñetazos, de manera violenta, claramente nadie va a salir ganando o aprendiendo ahí. Si debatimos para aprender del otro, bienvenido sea, ¿sí? Aspecto ahora geográfico, ¿sí? Geográfico, tenemos varias cuestiones ahí que son importantes. El paisaje, por ejemplo, todo aquello que rodea a una sociedad, me refiero a ríos, si hay montañas, si hay llanuras, estepas, etc. Después también está el espacio geográfico, que no es lo mismo que el paisaje, porque el paisaje es lo que está. Y el espacio ya tiene que ver con la modificación, escuchen bien esa palabra, modificación, que hacen las sociedades de ese espacio. Es decir,
si logran desviar un río, si en la llanura levantan una ciudad, ¿sí? Si levantan un templo, si por ejemplo aprovechan la montaña para desarrollar allí su agricultura, como en el caso de los incas, etcétera, etcétera. Eso ya es espacio. Espacio tiene que ver ya con que los hombres y mujeres han metido mano, para bien o para mal, eso bueno es discutible, ¿sí? Han respetado o no han respetado el ecosistema, etcétera, etcétera, pero ya han cambiado lo que originalmente había, que era el paisaje, ¿sí? Recursos naturales, y fíjense acá que yo te lo puse marrón para indicar el geográfico y también verde para indicar lo económico, y acá también, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente porque los recursos naturales tienen que ver con la naturaleza, con lo que hay en la geografía, ¿sí? Si en un lugar hay un río que tiene muchos pescados y sirve para pescar, fantástico, pero eso también tiene que ver con la economía, porque los pescados se pescan justamente para darle satisfacción a la necesidad, que es darle de comer a la gente, por ejemplo, ¿tá? Seguimos aquí. La flora y la fauna, ¿hay muchos o hay pocos animales? ¿Hay mucha o poca vegetación? Eso y el clima, ¿tá? Entonces, bueno, las preguntas que nos hacemos son simples, es cómo afecta el paisaje a estos grupos humanos, ¿sí? Si hay llanuras, si hay montañas, si hay ríos, no hay ríos, está muy frío, está muy caluroso, etc. Cómo organizan y alteran el espacio geográfico, esto que decíamos acá, ¿sí? Construyen puentes para pasar por los ríos, construyen puertos para aprovechar los mares, la salida al mar, no sé, construyen fortalezas en las montañas, no sé, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué recursos son los que más utilizan y cómo afecta el clima y la flora y fauna a estas sociedades, ¿sí? Seguimos. Aspecto político. Tenemos aquí básicamente todo aquello que se relacione con el gobierno de una sociedad, con el poder y con la capacidad para tomar decisiones, ¿sí? Las preguntas que nos hacemos: ¿qué grupo es el encargado de gobernar una sociedad? ¿Sí? Es decir, ¿quién gobierna? ¿Gobierna un rey o faraón, como en el caso de Egipto, o un rey en el caso de los incas, o bien gobiernan todos los ciudadanos, como en el caso de la Atenas griega, o gobierna el emperador en el caso de la Roma imperial, o el Senado en el caso de la Roma republicana? Bueno, y así, hay muchísimos ejemplos. La pregunta clave es esto: ¿quién es el encargado de gobernar? ¿Cómo se accede y pertenece a ese grupo? ¿Sí? El rey, ¿es rey porque lo eligieron? ¿Es rey porque lo eligió, digamos, un grupo cerrado de personas? ¿O es rey porque heredó, ¿sí?, la corona? ¿Gobiernan, en el caso que fuera un rey, y si fuera un grupo de personas, gobiernan los más ricos o gobiernan los más ancianos o gobiernan los que han sido los mejores líderes en la batalla? ¿Quiénes gobiernan? ¿Cómo se accede a eso? ¿Sí? Y después, tercero, ¿cómo se toman esas decisiones en una sociedad? ¿Sí? Es decir, ¿se consulta a los dioses o no se consulta nada a los dioses? ¿El rey consulta a sus ministros, a sus asesores, o no los consulta nada y lo decide así y chao? Bueno, hay múltiples formas de tomar decisiones, y eso es importante a la hora de estudiar el aspecto político. Seguimos. Aspecto económico. El aspecto económico, la clave, el centro de todo para mí es las necesidades, ¿sí? Todo grupo humano tiene necesidades que tiene que satisfacer, algunas más importantes, otras menos importantes, o algunas más elementales, otras mucho más secundarias, ¿sí? Y para eso desarrolla actividades económicas, como si necesitamos comer, obviamente, hay que desarrollar como actividad económica producir esa comida, o por lo menos buscarla a través de la caza o la pesca, etc. Hacen falta, por supuesto, recursos naturales para satisfacer esas necesidades económicas. Hace falta que haya animales para poder ir a cazar, o bien tierra fértil para poder cultivar, o bien peces en los ríos para poder alimentarse, etc. Y eso nos permite a nosotros desarrollar algún tipo de riqueza. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, en una sociedad, si hay tierra muy fértil, se puede cultivar muy bien, entonces vamos a darle de comer a toda la población, y además va a sobrar y se va a acumular el grano que sobre de las riquezas, sobre de las cosechas, y eso va a ser una pequeña riqueza. Desde esa riqueza hasta, no sé, palacios en los cuales hay puertas de oro y cosas así, digamos, y hay monedas de oro almacenadas, etcétera, etcétera. Sí, riqueza en un sentido general, desde poca hasta mucha riqueza. Las preguntas son simples.
cuáles son las necesidades principales de una sociedad, ¿sí? Que van variando de sociedad en sociedad, porque a ver, es cierto, a todas las sociedades les hace falta comer, ¿sí? Vestirse, etcétera, etcétera. Pero hay otras sociedades en las cuales es muy importante la religión, por ejemplo, ¿sí? Es imposible, por caso, que se desarrolle una ciudad en Egipto sin que tenga un templo. Ese templo, además de ser el aspecto religioso, obviamente, también tiene que ver con el aspecto, económico, porque es una necesidad fundamental de la sociedad. Los egipcios decían, si no tenemos un templo para rezarle a tal o cual dios, el mundo se viene abajo, esta ciudad se va a desmoronar. Ellos pensaban así. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ellos pensaban de esa manera y para ellos el templo es una necesidad fundamental, ¿sí? 2. ¿Qué actividades económicas realizan? Agricultura, ganadería, casas, recolección de frutos, pesca, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los recursos naturales que aprovechan? ¿Sí? Y cómo miden la riqueza que han conseguido, ¿sí? ¿Qué es para ellos ser rico o ser pobre? Y eso nos lleva a nosotros con el último aspecto ya que nos está quedando, que es el social. En el social ya hablamos de los grupos sociales, ¿sí? Nosotros les diríamos clases sociales, pero eso no es enteramente correcto porque cuando hablamos de clases estamos hablando de quién es más rico, quién es más pobre, y no siempre el nivel de riqueza es el criterio o es la razón que se utiliza para diferenciar socialmente a los diferentes grupos sociales. ¿A qué me refiero con esto? No siempre se piensa que los más ricos son también las clases más altas, sino que a veces los estamentos o clases más altas no tienen que ver con la riqueza, sino más bien con la herencia. Por ejemplo, en el caso de los nobles en Roma, que heredaban su posición en base a ser hijos de papá y mamá noble y no por ser ricos, ¿sí? No necesariamente por ser ricos. Eso va variando de sociedad en sociedad, va variando de cultura en cultura, pero básicamente en todos estos casos siempre nosotros hablaremos, cuando hablemos del aspecto social, de grupos sociales y de la razón por la cual se dividen esos grupos, y por supuesto habrá diferentes pirámides sociales, ¿sí? Ya les mostraré en pantalla algunas de ellas para ver como ejemplo, ¿no? En las cuales veremos quiénes son los grupos sociales dominantes, quiénes son los que son dominados, etcétera, etcétera, ¿sí? Allí las preguntas claves son: ¿cuáles son los criterios o razones por las cuales una sociedad se divide en diferentes grupos sociales? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que haya clases sociales, básicamente? ¿Qué es lo que hace que nos dividamos en clase más alta, clase media, clase baja, etcétera, dominantes, dominados, ¿sí? ¿Cómo se organiza la desigualdad en ella? ¿Sí? Básicamente, ¿por qué unos son ricos y otros son pobres, etcétera? ¿Por qué unos son dominantes y otros son dominados? Y 3, ¿cuáles son los derechos, obligaciones y o privilegios de cada grupo social? ¿Sí? Por ejemplo, en los romanos, los nobles nobles romanos son los únicos que pueden participar del gobierno, ¿sí? Mientras que los que no son nobles no pueden participar del gobierno, por decir un simple privilegio, un derecho que se me acaba de ocurrir. Hay muchísimos casos, muchísimos ejemplos, pero bueno, iremos viendo en definitiva más adelante varios ejemplos de eso. Así que, bueno, básicamente eso les queda a ustedes para estudiar, ¿sí?